Esta es la fiesta de las mil caras. Estamos de festival. Y esto es puro teatro. Y seguimos hablando con Iva Milosevic. Milosevic. Iva es conocida por todos nosotros, ya estuvo hace 2 años en el Festival Iberoamericano también, con El amor de Fedra. Y solo por curiosidad quiero preguntarle qué le parece Colombia. What do you think about Colombia? I'm impressed with this country and this part of the world, with nature and with the spirit of the people. Ella está muy impresionada con el país, con la gente y con el espíritu, la naturaleza y el espíritu de la gente. I find it very dynamic and calm at the same time. Lo encuentra muy dinámico y calmado al mismo tiempo. But I especially enjoyed the attitude of people towards theater. Especialmente está impresionada con la actitud de la gente hacia el teatro. People who work in theater and people who come, the audience. La gente que trabaja en teatro y la audiencia. There is this nice respect and devotion, and everything is done with a lot of taking care and being very careful, and I miss that sometimes in Europe. El respeto y el aprecio, el cuidado con que se hacen las cosas y que ella extraña eso en Europa. In Europe, sometimes I have this feeling that theater has become very like a factory. I'm talking about backstage atmosphere and the professional atmosphere, and very neurotic. Bueno, ella dice que se trabaja como una fábrica, ella está hablando detrás del escenario. Sí. And here, what is still here is this joy and being very happy that we are participating in art. Y aquí es la alegría y la satisfacción de participar en el teatro. Sí, es cierto. ¿Cómo es el teatro de Serbia en este momento? How is the Serbian theater at this time? We're starting to feel the crisis. Speaking of budget. Están empezando a sentir la crisis hablando de presupuesto. But we have very long theater tradition for 2-3 centuries back, and the standard of the craft and skill of the theater, acting, directing, everything is quite high. So good things are happening still. Bueno, ella dice que pues han estado pasando pues en la parte pues, del manejo de la estructura del teatro y que pues tienen una tradición de muchos siglos, de 3 siglos de teatro. Por supuesto. Y pues están ahorita pues viendo cómo se manejan las cosas. And one good thing is happening is that our neighboring countries, that there were wars and everything, as you know, in the 90s. Well, now there is more and more exchange through festivals, so we're traveling, showing our theater plays to one another, and this cultural exchange is growing, Okay. and it's very exciting. Okay, bueno, es muy excitante que ahora pues están con los países vecinos después de la guerra de la década de los 90, están intercambiando y entonces están yendo de un país a otro y ahora la cultura se está haciendo un intercambio de cultura muy interesante. For example, Ivor, who wrote the play Mirjana, is from Zagreb, Croatia, and his first premiere of this play was in Belgrade, in Serbia. Ok, bueno, ella dice que el escritor de esta obra es from Croacia, de Zagreb, y que el premier de la obra lo hizo en Belgrado. Or with this play, we went to festival just last spring in Croatia, where from Serbia, no theater has been there for 20 years probably. Bueno, la premier fue pues en Serbia, donde no hubo teatro por 20 años. And as you know, we were in war. Y ustedes saben que estaban en guerra. And everybody was very excited and nervous, and the audience welcomed us. It was a moment to remember. The actors were
crying, the audience stood up, so it was really exciting. Fue un momento muy excitante porque la audiencia, porque los actores estaban Llorando. llorando y la audiencia se paró y se puso de pie y pues fue un momento muy, muy excitante para ellos. It was one of those situations when you really believe that art can connect people. Es una de esas situaciones cuando realmente el arte puede conectar gente. So I would say good things are happening in theater, and a lot of young directors are giving space. So, cosas están pasando en el teatro y los nuevos directores están ganando espacio. Especially my generation, and there is a new generation of all different but young directors with the different poetics. So that's exciting. Entonces la generación de ella es directores muy, muy jóvenes y que están ganando espacio. Qué cosa maravillosa. Realmente es increíble cómo el arte puede romper barreras que no las puede romper nada más. El que hayan hecho una obra de Serbia en Croacia y que haya sido bien recibida muestra que realmente el arte es. Y en países como estos, en países tan violentados como el nuestro, me gustaría preguntarle, yo sé que ahorita hablábamos y me contaba que la época de la guerra le tocó en el high school, en el bachillerato. ¿Qué pasó con el arte y la cultura durante la guerra? What happened with art and culture during the war? Well, in the 90s in Serbia, in Serbia there was no war. It was outside on the outskirts. We had huge inflation. Okay. Bueno, Serbia no estaba en guerra, pero ellos tuvieron una inflación enorme. And what happened is that a lot of bad taste started to happen in our lives. Criminal and our folk singers and this whole culture, very cheap, vulgar culture, popular culture, took Bueno, place. en ese momento la criminalidad y la cultura del crimen empezó a crecer. So how would I say, the superheroes of everyday reality were criminals who had money. Los superhéroes que tomaron que fueron Del momento, Yeah. fueron los criminales con mucho dinero. And the system of value was very wrong, and culture suffered, theater suffered in a way. La cultura pues en ese momento tuvo, el valor de la cultura sufrió muchísimo debido a este fenómeno. But there were islands, for example, like this theater where Mirjana comes from, Yugoslav Drama Theater, that preserved the high level of art and theater. En ese mar hubo islas pequeñas de cultura y de alto nivel cultural y que se pudieron mantener, como el teatro donde se hizo Mirjana. And that produced plays that were very anti-war, anti-nationalism, and very, how would I say, spoke about serious things and not give just entertainment. Hubo obras que hablaban de antinacionalistas, antiguerras, que hablaban más de la cultura y de lo que pasaba en ese momento. For example, Mirjana Karanovic, the actress, I remember one moment I was in high school then and I watched that play. She played in Calderón de la Barca. De la Barca. Yeah. And she said at one point, I cannot, it's a lie. Una obra vio Cuando estaba en el colegio. cuando en el colegio y vio esa obra Y tiene un diálogo que dice, no aguanto más esto. What's the line? I cannot take it anymore. Okay, no puedo aguantar aguantar más esto. And she said it
as if it was her private feeling from the stage and cried, and the audience applauded. It was one of those moments when theater spoke about Fue uno de esos so many momentos. things. Fue uno de esos momentos en que ella explota y dice esa frase y la audiencia realmente le gusta. Son esos momentos en teatro donde realmente ponemos en voz lo que la gente quiere decir. Y el teatro tiene ese privilegio maravilloso de recrear, de ser un espejo, de reflexionar sobre lo que está pasando. Y muchas veces es la única manera de decir algo en un país donde se está viviendo un tema tan complejo como ese. ¿Qué ha sido para los colombianos, Miriana? What has been for Colombians, Miriana? Well, last night we had our first show, and I have to say that the audience laughed at the same points in the text. That in Serbia? No, here on the festival last night. Yes, but I mean, they laugh in the same... Same spots, yeah, same sentences, yes. Really? Yes. Bueno, ella dice que ha sido muy interesante porque la audiencia se ríe en los momentos en que ellos están actuando, en el momento que es. En que se ríen en el mismo momento en el que se han reído en la obra en otros lugares del mundo. Muy increíble. Sí. I think that's because it's a universal story about what a life in consumer society is every place in the world right now. Okay. Es una obra donde se ve lo que la sociedad de consumo está haciendo ahora. We sometimes it seems that we live mechanically and communicate mechanically with other people. A veces parece que nosotros hacemos las cosas mecánicamente y nos comunicamos mecánicamente con otras personas. And don't actually exchange something deep between ourselves. Y realmente no se hacen intercambios profundos entre nosotros mismos. And in the play there is Miriana has a very bad, typical relationship with her mother, who is very blah, 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 with her. Bueno, Miriana, no tiene una buena relación con su madre y que no es una muy típica relación, y entonces están discutiendo todo el tiempo. And then at one moment, her mother comes and announces that she is going to die tomorrow. Entonces llega un momento donde la madre le anuncia que ella va a morir al día siguiente. And at the first moment, Miriana goes, what time? Oh, not good, I won't be able to come right away to be there in the hospital. Entonces llega un momento en que le dice, ¿a qué hora? No, porque a esa hora, no me queda no bien. me esté bien, tengo que hacer otras cosas. And then mother says, okay, don't worry, you stay here, and so on. Okay, I'm going. And just then, Miriana says, wait, I want to thank you. Mother goes, what for? For giving me life. Entonces en ese momento llega y para y le dice, quiero agradecerte, madre. Y le dice, ¿por qué? Por darme vida. So all in all, the play is depressing because on one hand, because it shows us that our life is maybe very boring day to day. But on the other hand, it's exciting, it's wonderful, it's a miracle. Bueno, es acerca de la vida, donde estamos aburridos y que por otro lado hay cosas maravillosas y hay milagros. Bueno, pues con el milagro de Iva Milosevic. Lastimosamente se nos acabó el programa porque con esta mujer podríamos hablar horas. Esperemos que venga muchas veces más a Colombia y le agradecemos profundamente que haya traído este montaje. Miriana, muchísimas gracias, Iva. Gracias. Estamos en Puro Teatro.